dejémonos de encabronar, porque ya llegó el doctor Eduardo Calixto. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues aquí haciendo corajes, doctor. Ya ve en este valle de lágrimas que es el gobierno de este país. Bueno, ya ahora quieren poner al ejército ahí a repartir las medicinas también. Bueno, el ejército ya lo traen haciendo todo. Pero bueno, dejemos eso, mi querido doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo te fue de fin de semana, doctor? Muy bien, trabajando muy fuerte. Es una de las semanas que más me ha tocado trabajar, pero muy bien. Qué bueno, doctor. Oye, vamos a entrar en materia, mi querido. Sí. Tienes como siempre muchos saludos. Ahorita los pasamos al aire. Sí. Pero te queremos que el tema del día de hoy, doctor, es la relación que hay en el cerebro de las madres y los padres en función de los hijos. ¿Hay o no hay diferencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los apegos que la neurobiología manifiesta en uno y otro caso, doctor? Mire, la hormona que hace que uno se sienta perteneciente a alguien, que diga, es que ¿cómo la quiero? ¿Cómo siento que eres parte de mi vida? Se llama oxitocina. Es una de las hormonas más hermosas, es una hormona proteica peptídica que cuando se libera genera muchos cambios a nivel biológico. Una, por ejemplo, es la hormona del trabajo de parto. 2, es la hormona del amamantamiento. 3, es la hormona del orgasmo. Entonces imagínense nada más, uno se queda pensando, ¿y eso qué? Eso significa que cuando una persona le dices te quiero y que realmente te libera oxitocina, es la sensación de sentirte perteneciente a alguien. Entre más oxitocina tienes, perdonas más a alguien. Entre más oxitocina te libera esa persona, porque te abraza, porque te besa, porque está contigo, sientes que esa persona es fundamental en tu vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las mujeres liberan 25% más oxitocina en su cerebro y en consecuencia generan apegos más fuertes. Pero también está preparado su cerebro, incluso antes de que nazcan sus hijos, ellas ya los aman, los quieren y dice todo lo que va a pasar. Aunque sea un futuro que no tiene lógica, en su cabeza ella lleva todo este proceso. ¿Por qué digo toda esta secuencia de datos? Lo digo porque la gran mayoría de nosotros como que no nos queda muy claro que ese factor influye demasiado en cómo esta persona me ama y cómo pertenezco a su vida. Más oxitocina, más en ese contexto, más amor y más apego. Pero ojo, piense bien porque uno se queda pensando, doctor, entonces con oxitocina me encanta estar con una persona, sí, pero también la quieres. Por lo tanto, tu cerebro libera oxitocina, pero no de manera consciente. Y aquí va el punto. No a todos los hijos se quiere de la misma forma. Y aquí hay un punto esencial. Yo tengo a 2 hermanos en este momento frente a mí, y es un hecho fundamental que los papás voltean, en especial la mamá, y te dice, no, yo a los 2 los quiero igual. Y tú le dices, no hay manera de entender eso. Siempre se prefiere más a uno que otro, porque liberan más oxitocina por uno que otro. Y eso no tenemos la culpa nosotros, es el cerebro de esa persona que otorga oxitocina. Primer punto esencial. Los papás van a tener consentidos. Miren, la desgracia opera cuando uno es el más consentido de los 2 o de los 3. O sea, siendo el mismo hijo, tú dices, bueno, aquí ya tenemos un problema. Quienes no tengan hijos, volteen nada más hacia arriba y vean a quién quieren más, o al papá o a la mamá. Aunque me digan, doctor, si quieren igual, no es posible. El cerebro va jerarquizando cariños. Por lo tanto, una persona que libera oxitocina, que se entiende que su cerebro la va a liberar más, que es la mamá, cuida más al hijo por mucho tiempo y lo tuvo adentro y tuvo trabajo de parto y lo amamantó. Por consecuencia, muchas de las historias de apegos con las mamás son bonitas y al mismo tiempo complicadas. Y esto implica claramente que las mamás biológicamente están más preparadas para tener a un hijo, para cuidarlo, pero también para callarse tantas cosas. Una mamá miente a favor siempre de su hijo. Jamás va a decir ante un evento social, mi hijo es culpable. No. Y si lo fue, da argumentos por lo cual se dio ese evento. Una madre es capaz de dar su vida por su hijo.
en la medida que digamos, en un marco de buena salud mental, ¿sí? Puede donarle su riñón, incluso puede donar muchísimas cosas. Ese aspecto, el papá lo va construyendo, puede llegar a eso, pero necesita más de aprendizaje que aspecto biológico. Esta es la principal diferencia. Los factores de cómo los papás vamos haciendo papás y vamos aprendiendo a ser papás es más por aprendizaje que por lo biológico. Y las mamás son más biológico que por el aprendizaje. Una mamá va a seguir consintiendo a su hijo de 45 años y le dice: mi niño, te traje tu gorra y tu sudadera, mal ejemplo, motorcycles, y póngasele a mi niño, porque para eso tiene madre. Y entonces volteas y dices: oye, pero también tienes ¿por qué no le trajiste una gorra a ella? O sea, le trajiste dos cosas a tu hijo y a ella no le dijiste nada para la otra. Estas historias, las mamás las desarrollan con una fascinación increíble. Entre más oxitocina, más nos perdonamos, más nos queremos y, por supuesto, más generamos estas condiciones incluso de apegos patológicos. Cuando volteas y dices: ¿por qué, mamá, me has tan mal acostumbrado? Me das de comer a la hora que yo llego, me sigues cuidando, hijo, es que vas a ser mi hijito para siempre, pero ya terminé el doctorado, mamá, no importa. Y este proceso está muchísimo más arraigado en nuestra cultura latina, así que es uno de los eventos biológicos con retroalimentación social. Pero ahora déjenme decirles que esto pasa de lo biológico hermoso y maravilloso a lo patológico. Y entonces construimos relaciones patológicas codependientes y por momentos tan complicadas que volteas y dices: ¿en qué momento esto se desvirtuó? Entonces, con oxitocina podemos cambiar los frenos, con oxitocina negociamos tantas cosas, con oxitocina generamos tal magnitud de elementos que resulta tan complicado entender. ¿Por qué no nos pusieron en nuestro lugar? ¿Por qué no nos dijeron algo a tiempo? ¿Por qué no nos pusieron el límite? Y este es el evento de cómo mal enseñamos, mal educamos y, por supuesto, seguimos dejándonos. Finalmente, a este punto, está lo biológico relacionado con lo psicológico y lo social. Influye mucho cómo los papás fueron criados, también ellos en sus primeras etapas. Y en un 74%, los papás suelen repetir los mismos algoritmos de educación que tuvieron cuando ellos fueron niños. Por lo tanto, un papá amoroso, un papá relajado, un papá lindo, hay pocos, pero existen, ¿eh? Esos fueron porque recibieron ese cariño. Pero la gran mayoría, caóticos, ¿no? Totalmente opuestos te dan una orden y luego te abrazan y dices: papá, ya no entendí cuál era el principio de tu enojo o de tu premio, porque me dices cosas y luego no me los cumples. Y en este proceso, la gran mayoría de los papás mentirosos hacen hijos mentirosos. Padres violentos hacen hijos violentos. Padres irritables, incoherentes, incongruentes, hacen hijos de esta categoría. Quiere decir que entonces también partimos de que mucha de nuestra personalidad es de lo que nos dieron en casa, porque a la edad en donde aprendemos a interpretar esto y organizar esto, ellos son nuestra principal escuela. Olvídense de la escuela, del maestro. Son los papás los que luego volteamos y decimos: ¿por qué hoy le llamé la atención a mi hijo como se la llamé? Y que incluso me hace sentir culpable. Y te darás cuenta que no estás muy alejado de cómo te la llamaban a ti, incluso cómo se acercaron contigo con tanta violencia. Se repiten muchos estos factores. Ya lejos de eso, pues, están los trastornos de personalidad. Mira, papás neuróticos, papás que son mitómanos, papás agresivos y violentos, esos factores también se heredan. Así que se heredan más que por el hecho de herencia genética, por el hecho de hacer patrones de copiado. Así que volteamos a vernos a nosotros cómo somos, cómo resolvemos y por qué nos duelen tantas cosas. La gran mayoría de lo que nos duele no es ver cómo los hijos no nos obedecen o cómo no quieren parecerse al, entre comillas, perfecto adulto que soy, sino a lo que me recuerda de lo que no debería de ser, y se los aviento y se los digo. Es una proyección mal entonada
porque la gran mayoría de las veces repetimos estos patrones espantosos de comunicación. Oye, doctor, entonces nos estás diciendo que, que una madre empieza a construir un lazo con su hijo o con sus hijos desde la concepción, cuando en la etapa de embarazo, o sea, la mamá conoce al bebé y bueno, y de ahí cuando nace, pues que tiene que comer 3 veces al día, darle pecho, cuidarlo. Entonces, la mamá va generando esos vínculos aderezados con oxitocina mucho antes que el padre, ¿no? Exacto. El padre lo tiene, empieza, desde que lo agarra y cuando empieza a convivir con él, pero para eso la señora ya fue y vino, ¿no? Ya fue por la leche y regresa con el queso, ¿no? Mira, te digo, una mujer desde el momento de la concepción, desde el momento de la preparación, todo es un evento tan maravilloso que el papá lo tiene que ir construyendo poco a poco. Y entonces le dice a la mamá, pues abraza a tu hijo, ¿no? O sea, Roberto, abraza a tu hijo. Y Roberto así de, ay, sí, pero ni sabe, ¿no? Y eventualmente este proceso lo va desarrollando. Por eso la paternidad es un proceso más aprendido. Y en cambio, las mamás, aquí nada más hay que hacer una acotación. Cuando nosotros cambiamos conexiones neuronales, le llamamos plasticidad neuronal, ¿sí? Hay plasticidad neuronal positiva y plasticidad neuronal negativa. Cuando una mamá aprendió a ser mamá, nada más con el primer hijo ya cambió la manera de cómo se comporta incluso socialmente con la pareja. El papá puede ser que ni siquiera cambie de su personalidad teniendo 2 o 3 hijos porque ni siquiera tuvo ese apego. Por lo tanto, el hombre sí tiene que aprender a ser papá y en la magnitud de que poco a poco lo van retroalimentando socialmente, es maravilloso. Yo lo pongo en este ejemplo. Un hombre que va caminando en la calle con un frasco de leche o de estas de polvo y los pañales y voltean y lo ven otros hombres y le dicen, qué buen papá es este. Ese le genera una liberación de dopamina que se siente contento, pero eso lo tiene que construir. La gran mayoría de nosotros en esta cultura no lo vemos y decimos, bueno, pues la casada es mi mujer y es la mamá de mis hijos. ¿Y tú? No, bueno, pues yo soy Roberto, me encanta la moto y las mujeres. Y entonces voltean y dicen, ah, mira qué bigotón. Sí, y si le haces más acá, se va a hacer más doblado. Niveles de testosterona que nos hacen menos empáticos y al mismo tiempo más caóticos en la enseñanza. Por esa razón, entre más nos abracen los hijos, vean este mensaje, nos van a hacer sentir distintos y nos van a cambiar. Pero ¿cómo es ese abrazo? Primero son los que dimos. Por eso el primer año de un varón para abrazar a los hijos es cuando tiene la oportunidad de cambiar su cerebro. Las mujeres desde antes de que nació el niño ya hicieron esos cambios. Por eso nos llevan años luz y son ellas las que depende esta sociedad y este mundo. Si algo nos debemos como especie, benditas sean las mujeres que nos sienten pertenecientes todavía de su cuerpo y de su mente después de haber nacido. Oye, doctor, ¿y esto tiene algo que ver? Porque hemos visto que, bueno, nuestro cerebro, aunque en algunas partes, sobre todo, ya nos explicabas, en el lóbulo frontal, se ha desarrollado la inteligencia para mandar cohetes al espacio y hacer una cantidad de cosas increíbles, sigue siendo de repente muy primitivo, ¿no? Esto también se parece en las especies, en las hembras de las especies animales, también se da esta situación de que ellas cuidan más a los cachorros, a los hijos, pues, ¿no? A las crías. Como la mujer humana tiene, vamos a decirlo así, natural y biológicamente o antropológicamente, la misión de preservar la especie a través del cuidado de los hijos, entonces, ¿no? Prácticamente se lo demos a ellas en un 95%. O sea, de 10 mujeres, 9 dicen a favor de cambiar mi vida por mi hijo. Eventualmente, o sea, de jóvenes se preocupan más por gustar, por atraer la atención, pero cuando se tiene un hijo, cambia totalmente la forma de evaluarse su belleza física por cuidar a su hijo. Su tiempo ya no es para ella. O sea, el tiempo que dedicaba para
para enchinarse en la pestaña y ponerse guapa y cuidar su dieta, ahora se dedica muchísimo al cuidado del niño. El varón no pasa por este proceso. Y ya lo habíamos comentado, el varón se oye espantoso, pero no es una expresión misógina ni en contra del proceso, es biológico, conste, y lo subrayo. El varón de esta especie tiene la capacidad de tener 3 o 4 hijos con parejas distintas por su etapa biológica reproductiva más larga. Y una mujer, al tener una etapa reproductiva corta, es más selectiva para escoger al varón. Son ellas las que nos escogen y mira cómo nos va como especie, como cultura. Volteas y dices, bueno, pues que no, cuando estuviste en la oportunidad de escoger, ¿por qué escogiste a este o a esto que está ahí? Bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Y el hombre tiene esta capacidad por sus niveles de testosterona. Lo digo siempre, las mujeres, y aún con todo este proceso, son ellas las que escogen biológicamente. Lo biológico y lo psicológico y lo social se ve muy bien entremezclado, y este es el impacto que tenemos como especie. Así que la próxima vez que cuando usted diga, oye, qué mal fue mi papá, no, él también está repitiendo muchos de esos eventos que tuvieron con él, y entonces tendrías que ver a los abuelos, y de los abuelos los tatarabuelos. Somos una especie que recicla muchos de estos eventos sociales. Oye, doctor, qué buen tema. Fíjate, Villaralba dice, ya llegó el mero chicharronero, te saludo y te abrazo a la distancia, doctor Eduardo Calixto. Juan Otero dice, saludos, doctor, vente para los Jets. No, hombre, si el doctor sí estudió, güey. ¿Qué pasó? Dice... Oye, los Jets son camiones que van a Ecatepec, ¿no? Sí, creo, sí. Sí, porque había un equipo antes que algún día jugó en la NFL, pero creo que ya no. Sí. Pero bueno, abrazo a los muchachos. Creo que hay 2 nada más, bien, ¿no? O a lo mejor a los que sí mandamos saludar son a los Jets de Valbuena, mi querido doctor. Oye, dice Paula García, padre borracho hace hijos borrachos, ¿no? Faisuli dice, Doc, ¿qué pasa en un cerebro femenino que no tiene el instinto de maternidad? Sí, en este aspecto estamos hablando del 10%, seguramente este factor se puede entender porque hubo varias situaciones de agravios en la infancia, de lesiones en la infancia, de problemas en la infancia o con los hermanos. Entonces, esta relación sí se ve disminuida, y esto establece que son cerebros con baja producción de oxitocina. Nada más para que le diga yo a mi querida Faisuli, besitos hasta allá. Fíjese nada más con esto, individuos con una proclividad de tener bajos orgasmos, bajos abrazos y relaciones superficiales y promiscuas. Así que habría que analizar qué es lo que está atrás de este proceso, ¿sí? ¿Cuál es lo que más se relaciona? Y por supuesto, con esto no quiero ni siquiera estigmatizar a una mujer. Finalmente, no quiere tener hijos, no quiere, y habría que respetarlo. No todo es biológico, simplemente mi cuerpo me ha costado demasiado, me he cuidado demasiado y lo quiero conservar por mucho tiempo. Y no quiero amarrarme a un patán, ¿sí? Que todas las noches va, espérame, no quiero hacerlo. Y esta es una de las situaciones que hoy se ponderan muchísimo más. Oye, también pregunta Jesús, si te estás dejando el bigote, mi querido doctor. No, ya a estas horas del día me rasuré a las 5 de la mañana, imagínate. No, hombre, no. Mónica, la prima Mónica Vasconcelos dice que, bueno, también es con el ejemplo, ¿no? Pues sí, evidentemente, si un papá se la pasa sentado viendo televisión y le dice a su hijo que haga ejercicio, pues el hijo no va a tener algún referente de cómo, dónde, cuándo, con quién, ¿no? Pero la etapa crítica son los 7 y 14 años. Es ahí donde tenemos que razonar. No fue antes, no fue después. Entre los 7 y 14 años, el papá alcohólico, grosero, el papá violento, el papá mentiroso, el papá abandonador, va a generar ese proceso en el giro del cíngulo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Así que sí es muy importante que reflexionemos qué pasó entre los 7 y 14 años. Y hoy alguien me dijo una cosa muy hermosa, me dice, mira, a mí me amaron demasiado mis papás y me cuidaron, pero en la escuela fue en donde me bullearon, se burlaron, y volteé así, y me decían monstruo, ¿ok? Es en esa etapa también, en donde más cambia tu cerebro por la burla
y la agresión que puedes tener de tus pares en ese entonces, que son tus compañeros de salón. Sí, a veces es terrible, ¿eh? Es terrible, doctor. Yo me acuerdo, fíjate, te voy a contar rápidamente una anécdota. Iba en una escuela de seglares que está aquí en la colonia Francia, y me llevaba mi papá en la secundaria, y en el primer año de secundaria nos despedíamos y le daba un beso en la mejilla a mi papá, ¿no? Y me bajaba del coche y entraba. Y un tipo ahí me dice, ay, sí, le doy, es ese el popularcito que siempre anda vestido de una bola de inseguros, igual que él, ¿no? Y que en la medida de su liberación de oxitocina y dopamina es fregando a los demás, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, cuando me dice, ay, sí, le doy beso a mi papá, que no sé qué, yo me acuerdo que volteo y se llama, y si algún día anda por ahí, quiere arreglar las cosas, nos vemos cuando quiera, se llama Mauricio Chaparro, ¿sí? Y le dije, ¿sabes qué? Yo adoro a mi padre y a él le debo todo. Le digo, tú has de tener algo ahí en la cabeza porque se me hace que en las noches tu papá te mete mano, ¿verdad? Y te violenta sexualmente, ¿no? Doctor, la cara del vato se le cayó la quijada, nadie dijo una palabra, y haz de cuenta que hubiera sido peor, como si le mentara a la madre. ¿Sabes cuándo se volvió a meter conmigo? Nunca en la vida, ¿no? El tipo ¿no? Pero también es importante, como dices, dotar a los hijos de ese amor, de esa seguridad, de esa confianza, para que ningún idiota, ¿sí? que viene a repetir patrones que aprende en su casa, vengan y se la quiten al cuate que sí la tiene, ¿no? Porque si estás vulnerable, si estás igual que el otro imbécil, sí, pues te bajonea de volada, ¿no? Oye, dice también, Faisuli pregunta, si es aprendizaje el del padre, ¿por qué algunos hombres sienten síntomas y antojos de un embarazo? No, bueno, a ver, ahí hay las hormonas que se liberan cuando una mujer está embarazada, también se liberan a través de la saliva y del sudor. Esto implica claramente cómo estas hormonas generan esta sensación, primero, de tener asco por mucha grasa o excesos de glucosa y de cosas amargas, porque eso son lo que sabe un veneno. Entonces, inmunológicamente ellas dicen, no quiero esto y me da asco. Pero el hombre que la está abrazando porque está sudando, su piel la está así, le está absorbiendo, y tómala. Esto puede ser para los hermanos, para el abuelo, para la pareja, y también siente náuseas. O sea, es por transferencia. Claro. Entonces, en la medida que él está abrazándola a ella y le está dando de besos, y ella, cual animal que está inoculando su veneno, nos está metiendo esas hormonas, y mira, por ahí. Dicho esto, de manera metafórica y de buena onda, porque va a decir, ay, maldito doctor Calixto, pero, lo digo abiertamente, es un factor hormonal, por supuesto. Y nada más para rematar esto que vienes diciendo, mi querido señor Cerezo, es lo siguiente, y con esto concluyo la respuesta. No todo va a salir así. La ciencia no es determinista, no hay determinismos aquí. Esto es lo más frecuente. También hay padres que cambian. También uno se da cuenta y dice, yo no quiero eso. O sea, a mí me pasaron el tren y el avión encima, no quiero eso para mis hijos, se llama resiliencia. Sacar lo mejor después de lo peor que he aprendido. Pero eso no sucede por arriba del 10%. Así que, queridos amigos, infancia no va a ser vida si uno también cambia y modifica ciertos detalles. Es decir, amigos, padres incorregibles, échenle ganas para desarrollar su plasticidad neuronal y abrazar esos cambios que se tienen cuando se es padre. Doctor, fíjate que entonces los buenos padres merecen un triple reconocimiento entonces, porque vamos a decir que de repente va incluso hasta en contra de su propia naturaleza, ¿no? Y fíjate, mi papá se debe de acordar muy bien que en donde trabajaba hace tiempo, salíamos y había un señor, un bolero de los que, una persona que trabaja aseando calzado, ahí en la calle tenía su sillita y todo, y diario tenía a su hija ahí con él, y estaba al pendiente de que comiera, de que hiciera la tarea, aunque fuera ahí en la calle, ¿no? Sí, o sea, esa capacidad, es bien interesante esto que dices, doctor, de la plasticidad neuronal, porque pareciera
que es una condición fundamental para desarrollar la inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia del otro tipo, ¿no? Qué padre, si usted tiene un padre a todo padre, qué suerte, qué a toda madre, ¿no? No, bueno, imagínate nada más. Y si tienes a los dos, y que somos, pero durísimos para juzgarlos, sí. Nada más quiero que entiendan que las circunstancias que usted vio, a lo mejor usted hubiera sido peor, pero hicieron lo mejor que pudieron, en la gran mayoría de los casos. Así que, y aún enseñándonos lo peor, es cuando volteas y dices, gracias por haberme enseñado cómo no era el amor, para hoy contrastarlo y poder abrazar a mis hijos. Y la tragedia de todo esto es que después de los 60 años, ellos voltean y se dan cuenta de lo que a veces no hicieron, pero tienen una segunda oportunidad con los nietos. Por eso, muchos de ellos se abocan sobre el cuidado de sus nietos, y tú dices, oye, nunca fuiste así conmigo, ¿y por qué con ahora haces todo? Lo maleducas, cuando yo, con menos del 10%, ya me habías puesto la mano encima y me hubieras, ¿no?, quitado el polvo. Queridos amigos, los genes así son. Los genes cuidan a sus propios genes, así que... ¿No? Y los abuelitos incorregibles pueden decir, porque ya mi plasticidad neuronal cambió, ¿no? Oye, dice Faizuli que su pareja tendría antojo todo el tiempo de juguito de lulo. El juguito de lulo es el juguete de una fruta muy típica de allá de Colombia, ¿no? En México no existe, ¿verdad? No existe el lulo. Se puede comprar en la Ciudad de México en el mercado de Medellín. Ahí hay una gran variedad de productos de Sudamérica, entre ellos colombianos, y ahí venden el juguito el postobón, la cerveza, las arepas, todo eso, ahí en el mercado de Medellín. La colonia colombiana en México va mucho a comprar sus cosas allá. Dice Paola García, doctor, y en mi caso, yo no estuve cerca del papá de mi hijo porque trabajaba lejos, pero sí sentía los mentados achaques. Se me hace que era tragón nomás, mi querida Paola, ¿no? Por ahí estaba, no era tanto el apego biológico. Oye, doctor, qué interesante, pero también eso que dice se me hace importantísimo. Ese cambio de estructura neuronal, esa plasticidad, tiene que ser de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres. Es decir, tenemos que reconocer, los que son padres, yo les aconsejo, a reserva de lo que diga mi querido doctor Eduardo Calixto, tienen que reconocer que todos los hijos son diferentes y que nacen con características propias que les van a determinar en el camino en la vida. Unos van a tener mucha facilidad para las ingenierías, para el pensamiento estructurado. Otros van a ser más fregones para la abstracción, ¿no? Y ver cosas filosóficas. Otros van a ser muy buenos para desarrollar cosas artísticas. Es decir, como padres, yo les aconsejaría que se fijaran en esas situaciones, ¿no? Y como hijos, evalúen a sus padres a la luz de lo que ellos les pasaron. Platiquen con ellos, ¿verdad, doctor? Pregúntenles cómo fue su infancia, que les cuenten anécdotas. Y entonces, al cabo del tiempo, van a entender por qué los padres fueron como fueron y por qué ustedes son como son. Y ahí se empieza a poder cambiar, ¿no, doctor? Lo acabas de resumir de una manera tan hermosa que me acuerdo de la canción de Serrat cuando lo que estabas diciendo. A veces los hijos, la primer satisfacción que nos dan son parecerse a nosotros. Y a veces nos convertimos en los peores jueces de esos individuos que lo único que vienen a hacer con nosotros es también a vivir y tienen ese mismo derecho. Yo diría abiertamente que después esto se revierte y es voltear a agradecerles a ellos, como haya sido el hecho de que nosotros ya estemos aquí. Somos producto, en un momento de que alguien se quiso, aquí estamos, y si bajamos un poquito ese rigor a veces que hacemos, creo que nos llevaríamos mejor como especie, mi querido Roberto. Pues, doctor, qué gusto, como siempre, es un agasajo platicar contigo. Ya la media hora que nos regalas, amable y generosamente, se va rapidísimo, pero siempre es muy aleccionador, muchos comentarios, ya sabes que eres el más fregón, que todo deseándote lo mejor.
Y doctor, entonces nos vemos para el miércoles que viene si tienes chance. Aquí, este es tu programa, esta es tu casa. Estos son tus amigos incorregibles que se conectan desde muchas partes de la República. Mónica Vasconcelos también te envía saludos. Y bueno, Betty y yo, nuestro agradecimiento eterno, mi querido doctor. También gracias a ustedes, amigas, amigos incorregibles, que nos escuchamos esta tarde. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles. Betty, mi abrazo, mi cariño, un beso, y también a nuestros papás. Adiós.